bueno, ahí nos pueden no solamente escuchar, sino también observar. Vamos a charlar ahora, sí, con un especialista de la Bolsa de Comercio de Rosario. Nos vamos a estar metiendo en el tema ganadería. Vamos a estar charlando con Franco Ramseyer para que nos cuente un poco a ver cómo viene, sí, el consumo en este 2023. Estábamos observando un informe reciente, sí, del mes de junio, de la Bolsa de Comercio de Rosario, en cuanto al consumo, sí, de este 2023, sí, y si se recupera, no se recupera, y qué está pasando al respecto, nos lo va a contar Franco. Franco, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo te saluda aquí desde Radio del Centro de Chivilcoy. Muchas gracias por atendernos ante todo. Hola Eduardo, muy buenos días y no, por favor, gracias a usted por la invitación. Bueno, ¿qué Siempre está un gusto pasando con el participar de consumo esto. de carne 2023? A ver, contanos, ¿se ha reactivado un poco, no se ha reactivado? Siempre, bueno, tomando como comparación los últimos años, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros lo que estamos notando en este 2023 es que está habiendo una recuperación del consumo de carne vacuna en relación a lo que fue el año 2021 y el año 2022. Y esto tiene que ver, en primer lugar, eh, tiene que ver con varios factores, pero pesa mucho lo que fue la sequía. Por la disminución de la pastura se ha enviado más ganado a faena y bueno, esto está generando un aumento de oferta que también produce que los precios sean menores y se esté consumiendo una mayor cantidad de carne. Estimamos que Argentina en 2023 va a estar consumiendo 53 kilos de carne vacuna por habitante y este número es muy relevante porque Argentina es el país que más carne vacuna consume en términos per cápita, con 53 kilos por habitante, muy por encima, por ejemplo, del segundo, que es Uruguay, donde se consumen 43 kilos por habitante, o del tercero, que es Estados Unidos, en donde se consumen 36 kilos de carne por habitante solamente. Lo que notamos en los últimos años es que en las últimas 2 décadas, si se quiere, estuvo habiendo un aumento muy importante en lo que es la dieta, digamos, se está consumiendo más carne aviar y más carne porcina. Em, de hecho, desde el año 2016 constituye un punto de inflexión, por decirlo de alguna manera. Antes de 2016, siempre más de la mitad del consumo de carnes totales era Sí. carne bovina y desde 2016, eh, más de la mitad del consumo son las carnes sustitutas, ¿no? Carne aviar y carne porcina. En 2022 el 46% del consumo fue de carne vacuna, mientras, bueno, que el porcentaje restante fue de carne aviar y porcina. El 40% de carne aviar y el 14% de carne porcina. O sea que entre la carne aviar y la carne porcina, sí, superan en porcentaje a la carne bovina, digamos. Hoy día sí. Em, Desde 2021 en adelante, de todas maneras, ha recuperado un poco de participación la carne bovina por este factor, digamos, coyuntural de la sequía que ha hecho bajar los precios. Claro. De hecho, la carne, lo que vemos es que el precio de la carne está aumentando menos que los salarios y menos que la inflación. Es decir, que se está abaratando relativamente en los últimos 2 años solamente. Y también se está abaratando la carne bovina en relación a la carne aviar y a la carne porcina. Pero si miramos un plazo un poco más largo, sí notamos que han ganado mucho mercado las carnes sustitutas. La tendencia es esa, digamos, en relación a la carne vacuna. Sí, amén de algún cambio de hábito, que lo hay, indudablemente, pero también mucho pasa a veces por el bolsillo, Franco, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, si miramos el poder adquisitivo del salario en términos de carne, si bien ahora se ha recuperado en los últimos 2 años, si lo comparamos con un promedio de los últimos 10 años, estamos por debajo. Entonces, tiene mucho sentido lo que decís. Por ahí el contexto de tanta inflación no ayuda tampoco a que pueda haber hábitos de consumo sustentables. Bueno, en definitiva, a ver, porque hemos charlado aquí en el programa, sí, con algunas personas, sí, algunos te dicen, mira, la carne no está cara, lo que pasa es que está bajo nuestro poder adquisitivo. Ahora que con lo que nos estás diciendo, digamos, estas personas que planteaban ese escenario, sí, podemos decir que en definitiva se terminan como asemejando a la realidad, ¿no? Vos decís, por la sequía bajan un poco los precios y la gente vuelve a consumir un poco más. Claro, pero sí, coincido con lo que dicen de que está bajo nuestros salarios reales porque justamente comparando con el promedio del poder adquisitivo en los últimos años vemos que estamos por debajo. A pesar de que, bueno,
en los últimos 2 años específicamente sí nos estuvimos recuperando de lo que fue por ahí la recesión fuerte que hubo a raíz de la cuarentena y de la pandemia. El hecho de consumir, nos decías, 53 kilos per cápita este año Eso sí, de carne vacuna, de carne y si vacuna. contamos todas las carnes son 115 kilos por habitante, Sí, que es mucho en términos internacionales, digamos. Somos, contando todas las carnes, no todas las carnes, solamente relevamos las tres principales, que son, como venimos diciendo, aviar, porcina y bovina. sí. Llegamos a 115 kilos por habitante y con ese número somos el segundo mayor consumidor de carne a nivel mundial, solamente por debajo de Estados Unidos. Argentina es Hablando, un hablando de país. la carne bovina, discúlpame, hablando de la carne bovina, 53 kilos per cápita, ¿demuestra una recuperación en relación a los últimos años? Correcto, es una recuperación en el año, 4% más que el año pasado, que 2022. De todos modos, hay que enfatizar que este número es estimado todavía, porque Sí, sí, bueno, sí, todavía no ha sí. terminado el año, pero sí, estamos previendo una recuperación en el consumo de carne, que hay que tomarla con bastantes pinzas por este motivo que tenemos que tener en cuenta también que gran parte de este aumento productivo es por producto de la sequía, y también tenemos que considerar que el, cons- el mercado ganadero tiene características muy particulares, ya que al ser las vacas un bien de capital y un bien de consumo al mismo tiempo, eh, de capital por la capacidad de las vacas de reproducirse, y de consumo porque también al mismo tiempo pueden ser consumidas, por esta doble característica del ganado, ¿no? Es un mercado que presenta fluctuaciones cíclicas. Tenemos ciclos de liquidación en donde los precios bajan y ciclos de retención, es decir, eh, vamos a ocuparnos de que las vacas se reproduzcan, que es cuando los productores quieren aumentar la producción de acá a 3 años o 4. En esos ciclos suelen subir los precios. Ahora estamos a las claras en un ciclo de liquidación. Está bien. Pero Sí, sí. hay que tener presente eso, digamos, de que las fluctuaciones cíclicas del mercado bovino en particular. Sí, y pese, sí, por ahí a nuestros inconvenientes, como recién estabas marcando, igualmente Argentina se sostiene, ¿no? En lo que es el podio. Que esto es para remarcar también. Se sostiene, y se sostiene, digamos, con mucho margen. Tenemos 10 kilos de consumo por persona más que el segundo, que es Uruguay, y más todavía que el tercero, que es Estados Unidos. Sí, se sostiene. El promedio histórico de consumo de carne de toda la vida en Argentina es de 70 kilos. Hoy estamos bastante por debajo, en 53, pero así todo, somos por lejos el país que más carne bovina consume, y la verdad que no pareciera que eso fuese a cambiar, al menos en el corto plazo. Un país de gran tradición ganadera. Sí, sí, por supuesto. Franco, déjame preguntarte, si desde que vienen haciendo el relevamiento me da la sensación, sin tener este número, simplemente por lo que escucho en tu caso y también de otros sectores, que digamos la carne porcina es la que ha repuntado mucho en estos últimos años, ¿no? Porque la carne aviar siempre era la alternativa a Ujú. la bovina, pero últimamente también la porcina ha ganado mucho terreno en este último tiempo. Muchísimo, muchísimo. Hace 20 años la carne porcina era el 2% de la faena total. Hoy estamos llegando al 15%. Claro. Ha crecido un montón, y de hecho es el 13º año consecutivo de aumento de producción de carne porcina. Entonces, sí, es así como lo comentás. Digamos, creo que también por lo menos, yo por lo menos lo noto mucho en relación a 15 años atrás, que veo por ahí en las casas o de mis familiares o de mis amigos, que se está consumiendo mucha más carne porcina que lo que ocurría hace 10 o 15 años atrás. Déjame consultarte también, ¿sí? Porque, bueno, ustedes ya más o menos, salvo que pase algo muy, me parece, extraordinario, ya con la mitad de año, ¿sí? El relevamiento de la mitad de año más o menos también te marca, por eso estamos hablando de 53 kilos de carne, por ejemplo, bovina per Ujú. cápita, porque más o menos ya te marca, ¿no? Cómo puede transitar también esta última parte del año, ¿no? Salvo que ocurra algo muy extraordinario, si no, es como que los números se sostienen, ¿no? Sí, hay que tener cuidado también es un poco peligrosa este año la estimación, porque también es un año Es electoral, verdad, hay sí. mucha incertidumbre. También por ahí el contexto macroeconómico estaba un poco complejo.
Eh, sí, es decir, nosotros creemos que este número va a ser sostenido en este año, pero bueno, sí, yo siempre soy muy claro en el hecho de que por ahí las estimaciones no dejan de ser estimaciones y puede llegar a haber factores imprevistos también que ocurren muchas veces que pueden llegar a haber alguna modificación en estos números, pero sí, ya tenemos información bastante avanzada y parece que este va a ser aproximadamente el número de 2023. Ahora, estamos hablando de una recuperación en relación a los últimos años. Sí, pero 53 kilos, por ejemplo, vamos a suponer que este es el número final, per cápita por Sí. año, marca que históricamente se ha bajado en cuanto a consumo. Sí, sí, en la década del 50, que por ahí fue el récord, se había llegado a consumir casi el doble, digamos, 100 kilos por habitante de carne vacuna solamente, y el promedio desde que se tienen datos, desde el siglo pasado, digamos, es de 70 kilos por habitante. Entonces, de todos modos, esto viene también acompañando una tendencia mundial a buscar por ahí dietas sustitutas, no solamente un fenómeno que se vea a nivel local, pero sí, sí ha bajado en términos históricos. Bueno, la verdad que tienen un trabajito interesante, ¿no? Porque digo, con los vaivenes de Argentina y todo lo que va pasando, la sequía, las cuestiones económicas, el relevamiento se debe tornar medio complejo, ¿no? En relación a los números finales que va arrojando y por eso, digamos, también tu prudencia y ser cauto para, bueno, hacer estimaciones muchas veces. Sí, sí, es todo un desafío y también una tarea muy apasionante estudiar la economía en Argentina. Está llena de desafíos y de imprevistos. Y bueno, no solamente en Argentina, también estamos viendo dinámicas a nivel mundial que muchas veces nos sorprenden. Entonces, sí, yo considero que siempre hay que ser prudente y sincero con los números que uno estima, con, haciendo lo mejor con los datos que se disponen. Bien, bueno, y pese a este crecimiento de la carne aviar y de la carne porcina, igualmente se mantiene nuestra tradición ganadera, ¿no? O sea, está la carne vacuna por encima de todo y esto no se ha modificado pese a la baja del consumo, pero igual se mantiene al tope, digamos, de la tabla, por decirlo de alguna manera, lo que es la carne bovina, ¿no? ¿Se mantiene al tope de la tabla? Sí, cómodamente diría. Franco, bueno, no te quiero quitar más tiempo, queríamos charlar contigo fundamentalmente para tener un relevamiento, un conocimiento, ¿no? A partir de lo que es la Bolsa de Comercio de Rosario y adentrarnos en cómo viene el consumo en este 2023. Seguramente más adelante en el tiempo, en los próximos meses y ya con nuevos informes, veremos también cómo impacta el tema este eleccionario, ¿sí? Cómo impacta el tema de elecciones. Pero bueno, en base a la economía, las elecciones y todo un poco, también conocer cómo se cierra el año y si en definitiva estas estimaciones del primer semestre se terminan concretando ya por diciembre también, ¿no? ¿Ustedes cada cuánto hacen el relevamiento? No, nosotros es el tercer año que hacemos un especial ganadero. En, eso lo comento por ahí para también invitar a la audiencia a que lea el informativo semanal que se publica todos los viernes en la página web de la Bolsa de Comercio de Rosario. Por lo general, nuestro foco suele estar más puesto en mercados agrícolas, principalmente de soja, maíz, trigo. También muchas veces relevamos datos macroeconómicos, pero también siempre hay una nota que saca Rosgan todas las semanas. Rosgan es el mercado ganadero que funciona aquí en la Bolsa de Comercio de Rosario. Entonces, por ahí tenemos información semanal también de ganado, pero así un especial ganadero como el que hicimos hace 2 semanas se hace Sí, una vez al año. una vez al año, una vez por Sí, año. Bien, bien, bien. Sí, sí, porque sabíamos y de hecho hemos charlado con algunos de tus colegas allí dentro de la Bolsa de Comercio Rosario, ya más de la parte agrícola. Pero nos interesó, sí, también conocer la parte ganadera, ¿viste? Porque muchas veces uno habla de precios, habla de la carne, pero a veces sin la información, simplemente por lo que uno maneja aquí en lo micro y vas y ves el precio en una pizarra, digamos, ¿no? Pero está bueno a veces conocer qué hay detrás, ¿sí? Cómo es el trasfondo, digamos, de cómo se van produciendo estos números y estos promedios. Franco, muchas gracias por tu tiempo, muy amable.
No, gracias a usted, un placer. Que tengas una buena jornada igualmente. Franco Ramseyer charlando con nosotros desde la Bolsa de Comercio de Rosario. Sí, con este informe que acaban de publicar en los primeros días del mes de junio, donde se habla de un consumo per cápita de carnes que se recupera en Argentina. Se estima un incremento interanual del 4,2% para carnes bovina, porcina y aviar. El consumo vacuno recuperaría participación relativa frente a sus sustitutos. Ahí está, salió el trabalenguas. Y Argentina seguiría siendo el mayor consumidor mundial de carne bovina por habitante. Sí, el consumo total de carnes bovina, aviar y porcina por habitante en Argentina podría ubicarse en torno a 115,2 kilogramos en el año 2023. De ser así, representaría una mejora del 4,2% respecto del año anterior y se alcanzarían niveles de consumo cercanos a los del año 2017. Por otra parte, cada habitante consumiría en 2023 un total de 4 kilos o 3 kilos 400 por encima de los promedios de los últimos 5 y 10 años respectivamente. O sea, se está hablando de que en la dieta cárnica de la mayoría de los argentinos, no de todos, sí, porque hay personas vegetarianas y personas veganas, pero de la mayoría de los argentinos, sí, la composición de la dieta cárnica del habitante promedio sería 46% de carne bovina, ¿sí? 39% de carne aviar y 15% de carne porcina, respectivamente. ¿Sí? En cuanto a la proporción de carne bovina, habría aumentado 2,3 puntos porcentuales respecto a 2022. Así que, y se está hablando de 53 kilos, estimaciones, ¿sí? Después veremos las concreciones allá por diciembre, se está hablando de 53 kilos de carne bovina, de carne vacuna per cápita en este año 2023, ¿sí? Pero, aquí está el dato también llamativo, o no tanto ya, teniendo en cuenta los tiempos que corren, que entre la carne aviar y la carne porcina terminan en porcentaje superando, ¿sí?, a la carne vacuna, a la carne bovina, entre las dos. La aviar, que dentro de todo se mantiene, la porcina que fue en crecimiento, y obviamente también sí, está la carne bovina que fue perdiendo terreno, por una cuestión económica, por una cuestión de cambio de hábitos, o lo que fuere, o lo que sea, pero fue perdiendo terreno. El consumo será mayor en relación a los últimos años, pero es menor históricamente desde que se tienen datos. Por contrapartida, sí, fue creciendo la carne porcina en relación a los últimos años, que por ahí no estaba mucho en nuestra dieta el poder consumirla y apareció. Y está bueno que así sea, ¿no? Y está también la carne aviar. Todavía la que no ha ganado mucho mercado es la carne, digamos, ovina, que es más ya para un mercado gourmet, para una preparación gourmet o para el corderito, sí, cuando tenemos que celebrar un cumpleaños, festejar algo, pero todavía no ha aparecido en las carnicerías, que era lo que se estaba buscando y lo que se viene pregonando de un tiempo a esta parte, no por quienes producen justamente carne ovina. Pero la porcina ya se ha instalado en mayor medida, por lo menos en estos últimos años. Señoras y señores, vamos a hacer una primera tanda.